Ya, otra cosa importante también, todas las clases, como les dije al inicio, pues ustedes están en una educación en línea, entonces todas las clases que por A o B circunstancias ustedes no puedan conectarse, ustedes van a tener los videos grabados en la plataforma, subidos en la plataforma después de que ya nosotros damos la clase y ustedes no pudieron asistir por alguna circunstancia, ustedes cuentan con este material que pueden descargarse y revisar si tienen alguna duda o alguna inquietud del tema que se trató el día que ustedes no pudieron conectarse. Si no tienen más dudas, si no tienen alguna duda, alguna inquietud, podemos iniciar pues con los temas que vamos a ver el día de hoy. Vamos a tratar de avanzar un poquito los temas que ustedes van a revisar o las personas que ya pudieron revisar del módulo número 1. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud antes de poder iniciar o ya iniciamos nomás. ¿Alguien hable o no están ahí? Iniciamos nomás, magíster. Listo, Comencemos, vice. listo. Entonces vamos a iniciar, por favor. Bueno, ustedes van a recibir la materia de lo que es la bioquímica. ¿Alguien más o menos tiene una noción, una idea de qué es bioquímica? ¿Qué se les viene a la mente al momento de escuchar la palabra bioquímica? Estudia las ácidos, No le puedo escuchar bien. que estudia las proteínas, ácidos, aminoácidos, Ya, estudia sí, lo que por es ahí vamos, estamos bien. ¿Alguna otra idea de tal la vez de alguien? Estudia Es las el estudio, composiciones y transformaciones químicas de los seres vivos. Ya, también estamos bien, está bien el concepto. ¿Otro concepto por ahí va a haber? es el estudio de la química aplicado a la vida humana. Muy bien, ¿no es cierto? Como dice bio, recuerden siempre esta palabrita bio se refiere a vida, ¿ya? Entonces, como dice la compañera, como dicen los compañeros, entre todos vamos a formar un concepto, ¿no es cierto? ¿Qué es la bioquímica? Es la ciencia que estudia las bases químicas de la vida, ¿ya? Entonces, como yo les decía, bio viene del griego bios, vida, ¿ya? La célula constituye la unidad estructural de los seres vivos, ¿no es cierto? La bioquímica es el estudio de la composición molecular de las células vivas. También la bioquímica son las reacciones químicas que sufren los compuestos biológicos y también es la regulación de estas mismas reacciones. ¿Dónde principalmente encontramos la bioquímica? ¿En qué áreas vamos a encontrar la bioquímica? Química estructural, en el metabolismo y en la genética molecular. Química estructural, ¿cómo la encontramos? En los componentes de la materia viva, la relación de la función biológica con la estructura química. En el metabolismo, ¿cómo la encontramos? En el metabolismo la encontramos como la bioquímica forma parte de la totalidad de las reacciones químicas que se producen en la materia viva. Y en la genética molecular, como procesos y sustancias que almacenan y transmiten información biológica. Ya vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata todo esto, estos temas. Miren aquí, también es muy importante saber que la bioquímica es una ciencia interdisciplinar. ¿Qué significa interdisciplinar? Interdisciplinar significa que esta se relaciona con diferentes ramas, con diferentes materias. La bioquímica no es solamente una ciencia solita, sino que esta se interrelaciona con diferentes ciencias más, como es con la fisiología, con la biofísica, con la química orgánica, con la nutrición, biología molecular, investigación médica, microbiología y genética. Nosotros básicamente en este módulo lo que vamos a ver es un poco de la bioquímica relacionándose un poquito más sobre la nutrición, porque vamos a conocer, como alguien dijo, los compuestos, ¿no es cierto?, orgánicos,
como alguien por ahí dijo, las proteínas, los lípidos, los carbohidratos. Entonces vamos a hacerle un poquito con relación a química orgánica y nutrición. Aquí nosotros centrándonos un poco a lo que vamos a estudiar, que es enfermería, ¿no es cierto? El estudio de las bases químicas de la vida. La vida es compleja y dinámica, la vida es organizada y automatizada, la vida es celular, la vida se fundamenta en información, la vida se adapta y evoluciona, ¿no es cierto? Entonces, como dijimos, aquí vamos a centrarnos un poquito sobre los elementos químicos de la materia. Nosotros tenemos abundantes elementos químicos en el cuerpo humano, como cuáles: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo. Mientras que en el universo primitivo tenemos el hidrógeno y el helio. Estos son los elementos químicos de la materia que encontramos en mayor proporción, ¿ya? Los elementos que se encuentran en el organismo son básicamente los más importantes que nosotros vamos a estudiarlos, es el H y O. Vamos a conocer aquí la importancia del agua, ¿no es cierto? ¿Cómo está conformada el agua? ¿Quién me dice cómo está conformada el agua? Está Por dos formada por una hidrógenos. molécula de Sí. oxígeno molécula de y dos hidrógeno, una moléculas oxígeno. de hidrógeno. A ver, ¿cómo? Está formada por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Ya. ¿Alguien más que le ayude a la compañera o estamos bien ahí? Estamos bien, ¿no es cierto? Entonces, aquí los elementos que se encuentran en el organismo. Vamos a poner importancia del agua, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el organismo vamos a encontrar en mayor proporción agua, ¿no es cierto? Entonces vamos a encontrarnos con estos elementos, que es el hidrógeno y el oxígeno. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano está formado en un 70% de agua, ¿ya? También vamos a encontrar otros elementos que son muy importantes y se encuentran en el organismo, como son estos, el chon. ¿Cuál es este? ¿Cuál es este elemento químico que se encuentra en el organismo? La C. El carbono, El carbono, la H, hidrógeno, la O, oxígeno, la N. nitrógeno, Ya. Entonces, en el primer nivel nosotros vamos a encontrar estos elementos que se encuentran en el organismo, ¿no es cierto? Después del agua vamos a encontrar esta cantidad de elementos, ¿ya? Que es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Estos van a tener fuertes tendencias a formar enlaces covalentes, que igual ya vamos a ver un poquito más adelante. También en el segundo nivel tenemos la S, el elemento S y P. ¿Cuáles son estos? P es el fósforo y P es el... S, ese... a ver, acordémonos un poquito de lo que ya nos enseñaron. La S, Sodio. no, sodio es Na. Sulfuro. No. ¿Qué es la S? ¿Cuál es la S? A ver. Azufre. Azufre. ¿Sí? Entonces, en el segundo nivel vamos a tener azufre y fósforo, que van a formar enlaces covalentes y también vamos a encontrar iones. Aquí tenemos el ion de sodio, que es la N y la A, potasio, magnesio, calcio y ¿cuál es la C y la L? Cloro. Y cloro, ¿no es cierto? Y en el tercer y cuarto nivel vamos a encontrar los elementos que en mayor proporción están los metales, que son los colaboradores en la catálisis de las reacciones químicas. Miren, acabamos de encontrar el elemento más importante, que es el hidrógeno y el oxígeno, es decir, el agua. Ya, el agua
es la biomolécula vital para los seres vivos en el ser humano compone aproximadamente un 65 a 70% del peso corporal, ¿ya? El agua también cubre el 71% de superficie de la corteza terrestre. En los océanos se concentra el 96.5% del agua total. Los glaciares y casquetes polares poseen el 1.74%. Los depósitos subterráneos acuíferos, los permafrost y los glaciares suponen el 1.72% y el restante del 0.04% se reparte en lagos, humedad del suelo, atmósfera, embalses, ríos y seres vivos. Aquí podemos ver cómo está distribuida el agua en toda nuestra corteza terrestre, ¿no es cierto? Las propiedades físicas y químicas son muy importantes para la supervivencia de los ecosistemas. El agua es un compuesto químico inorgánico formado, como dijo la compañera, ¿no es cierto?, por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Esta molécula es esencial en la vida de los seres vivos al servir de medio para el metabolismo de las biomoléculas. Se encuentra en sus 3 estados en la naturaleza, ¿ya? Entonces aquí ustedes van a tener tareas, no sé si pudieron revisar, acceder al sistema, ustedes tienen tareas, tienen deberes, tienen trabajos investigativos. Todas las tareas y deberes que se encuentran en el sistema se las ha considerado, se los ha sacado del material que ustedes tienen, ¿ya? El mismo material que ustedes tienen en la plataforma es el que nosotros presentamos en las clases. Entonces, es importante de que ustedes, en una de las preguntitas que estaban por ahí, no me acuerdo si es deber o taller, se les solicita que dibujen la estructura molecular del agua. Entonces, esta de aquí es la estructura molecular del agua. ¿Sí, chicos? Entonces, básicamente lo que se les pide es que dibujen esta estructura. Pero, ojo, dice dibujar. Es importante que ustedes sigan las instrucciones, porque después, cuando se revisan las tareas y no cumplen, simplemente se considera como que la actividad no está hecha, aunque ustedes me pongan esta misma imagen, me copien, me peguen, me hagan un margen lindo. Si la orden estaba dibujar, lastimosamente el deber no se les evaluará. ¿Ya? Entonces, por favor, poner mucho ojo en las tareas en donde diga dibujar, enlazar, no sé, tal vez de acuerdo a la orden que diga, realizarlo, ¿ya? Si no hay ninguna indicación que sea dibujar o algo que tengan que hacer manualmente, ahí sí lo pueden hacer de manera digital, pueden hacerlo ¿cómo es? En Word y luego convertirlo en PDF para subir a la plataforma, pero si la indicación es dibujar, lastimosamente para las personas que no les guste dibujar, van a tener que hacerlo. De caso contrario, esa pregunta no se evaluará, o se la considerará o se la evaluará con un puntaje de 0, ¿ya? Esto antes de olvidarme y aclararles, chicos, porque ya me pasó con cursos anteriores que por no cumplir la indicación, lastimosamente el deber tiene una mala calificación y eso después les perjudica al promedio general e incluso pueden quedarse supletorio por no cumplir con los deberes y tareas, que es en donde ustedes deberían tener, tratar de cumplir el mayor porcentaje para cumplir con la nota mínima para poder aprobar el módulo, ¿ya? Eso nomás para aclararles. Entonces aquí vamos a hablar un poquito, no sé si tienen alguna duda. Licenciada, yo, haciendo acápite a lo que usted acaba de topar en este momento, usted nos está dando la indicación respecto a los lineamientos que debemos seguir de los deberes que están subidos en la plataforma. Sin embargo, yo tengo una inquietud porque yo solicité en el instituto directamente la revisión de mi examen final, que no estaba conforme con las respuestas, porque a mi manera de ver estaba todo correcto. Y de lo que me supieron indicar ahí, o sea, sí me queda aún mis dudas. Entonces, yo pienso que de la misma manera como hay exigencias por parte del instituto, nosotros también deberíamos tener esa flexibilidad en el poder revisar el cuestionario, que es posible en la plataforma. En esta plataforma que ustedes manejan es posible hacer una revisión de las respuestas en las cuales fallamos. ¿Y eso para qué nos sirve? A mí personalmente me sirve mucho como retroalimentación de saber en lo que fallé.
y yo tuve una inquietud al respecto de un par de preguntas que no estoy conforme, que me dicen que no están correctas, pero ya quién digo, me comuniqué con el número de académico, pero hasta ahora no recibo respuesta y esto lo hice la semana anterior. Entonces, eso solamente le dejo a usted como docente y como inquietud que nos haga llegar a las personas que manejan la plataforma, ¿no? Que asimismo, como ustedes tienen exigencias que nosotros tenemos que cumplir, empezando desde el pagar una mensualidad, pues nosotros como estudiantes también tenemos el derecho de poder revisar el material, en este caso las lecciones que hemos dado y ver en lo que hemos fallado. Sí, claro, te comprendo, pero como comprenderás igual, yo soy docente, yo les imparto las clases, les subo las tareas y cualquier inquietud, inconformidad que ustedes tienen, pues deben comunicarse con el área administrativa, con el área académica, ya que ellos son los encargados de solucionarles las inquietudes que ustedes tienen. Si bien es cierto, ustedes pueden acceder a la revisión de los exámenes, la plataforma lo permite, pero yo no tengo esas asignaciones ni tampoco puedo realizar eso. Entonces, lo que yo les sugiero es que por favor se pongan en contacto con las personas del personal académico para que les ayuden a resolver este tipo de dudas académicas. Conmigo, básicamente, lo que yo les puedo ayudar a solventar son alguna inquietud que ustedes tengan en cuanto a la presentación de tareas, de deberes, en cuanto a la materia que estamos revisando como tal. Ya la parte administrativa, la parte académica, ustedes pueden resolverla o lo van a resolver con el personal académico. Lastimosamente yo no les puedo ayudar a resolver estas inquietudes ni tampoco a esto de lo que me dices para ayudarte a revisar esto de la plataforma. Lo que sí, tal vez, como tú me dices, yo puedo hacerles llegar esto al personal académico o les puedo yo subir ahorita en el chat el número de teléfono del personal académico para que ustedes se comuniquen con ellos directamente y ellos les puedan ayudar a resolver. Conmigo nada más, al momento que yo les pregunto las dudas de inquietudes, me refiero a dudas de inquietudes de indicaciones que tal vez yo esté dando o de la materia que estamos revisando en general. De acuerdo, licenciada, gracias. Ya, no se preocupen, ya les pongo el número de teléfono, ¿ya? Licen, buenas Sí. noches. Otra consulta. Lo que pasa es que, bueno, yo no me había podido conectar a las 2 últimas clases y resulta que no estaban subidas en la plataforma. Igual, yo me quejé, bueno, me dijeron que ya escriba el uno, que escriba el otro, y resulta que cuando ya llegó el examen final, después creo que de 2 días o al día siguiente, recién lo subieron. Y tampoco me parece porque se supone que esto es en línea y si yo no me pude conectar, las debía revisar las 2 últimas clases, pero no se subieron. Chuta, como les digo, lastimosamente yo no accedo yo acabo de dar la clase, envío los videos y realmente ya esas inquietudes, todos esos inconvenientes, ustedes tienen que ponerse por favor en contacto con el personal académico. Como yo les digo, yo les puedo hacer llegar sus inconformidades al personal académico, más no, yo no les puedo ayudar a resolver estos inconvenientes, como si muchas personas, si bien es cierto, me llamaron, me preguntan acerca de los temas, pero lastimosamente no es que yo no quiera ayudarles a resolver, sino que no están dentro de mis funciones y tampoco está dentro de mi alcance poder ayudarles eso. Entonces, lo que yo ya les vuelvo y les repito, les pongo el número de teléfono de la persona, del personal académico, para que ustedes insistan, no sé, las dudas, las inquietudes, se comuniquen con ellos, ¿ya? Listo, Licen, gracias. Ya. Si no tenemos más dudas, vamos a continuar, por favor. Más dudas acerca de la materia, ¿no? Y de la forma, por ejemplo, de la forma que ustedes me van a presentar las tareas. Licenciada, buenas noches. Le quiero hacer una pregunta. No sé si lo podrá hacer, pero es acerca de la tarea. Sí, díganme.
Mire, licenciada, yo vi donde dice taller, deberes, la investigación, la lección y la evaluación. Por ejemplo, ahí en el taller, yo abro, en el taller y abro y está el PDF y al abrir el PDF sale el deber y abro la otra donde dice el deber y ahí sale lo que es el taller. No sé si que es así o se ha confundido que el uno va arriba, el otro va abajo. Un PDF. Ya le voy a revisar lo que me dice porque yo pasé el documento en PDF de cada deber y de cada taller. No, así está, licenciado. Estoy con esa duda. A ver. En el taller ustedes tienen... Sí tienen subido el material. Ah, está puesto taller y deber y está subido. A eso es lo que te refieres. Donde dice taller Licenciada, y deber. sí. Ya. Yo ya me comunico con la persona que se encarga de subir esto, pero en todo caso no habría ningún problema porque se cumpliría las tareas. O sea, es la misma tarea, sino que está subido en orden diferente, pero no se cambiaría nada. Ya, sí le entendí lo que está subido. Está subido taller, pero dice, de título dice deber. Ya les digo que me le den modificando, pero si alguien ya hizo, no hay ningún problema. Sigan nomás haciendo, no cambia nada. Simplemente se cambiaría el orden en el que se va a subir ahorita el documento en la plataforma, pero no cambiaría nada. Sí. Muchas gracias por la observación igual. Ya, continuemos entonces, por favor, chicas, para poder avanzar. Entonces, como veíamos, esta es la estructura molecular del agua con sus dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Aquí tenemos los estados del agua. Una de las características principales del agua es que esta la podemos encontrar en tres estados de la materia, ¿no es cierto? Nosotros podemos encontrar el agua en estado sólido, en estado líquido y también la podemos encontrar en estado gaseoso. De acuerdo a sus características, nosotros podemos diferenciar los siguientes tipos de agua, ¿no es cierto? Aquí vamos a encontrar en líquido agua potable, agua dulce, agua salada, agua salubre, agua dura, agua blanda, agua destilada, aguas residuales, aguas negras, aguas grises, aguas brutas, ¿no es cierto? Todas van a ser aguas en estado líquido, ¿ya? Aquí vamos a encontrar un poquito de lo que habla las propiedades químicas del agua. Entonces aquí vamos a ver la composición. Su molécula está formada por hidrógeno y oxígeno en proporción 1:8 en masa y 2:1 en volumen. La fórmula química del agua es H2O. El oxígeno está unido al hidrógeno por un enlace covalente sencillo. Ya, miren aquí están unidos. El hidrógeno está unido al oxígeno, la otra molécula de hidrógeno también está unido al oxígeno. La masa molecular del agua es de 18.016. La persona que me escribió en el chat, sí, como ya les dije, ustedes pueden acceder, pueden nomás retirarse las personas que deseen por cuestión de trabajo, como me ponen en el mensaje, y después pueden encontrar los videos en la plataforma, ¿ya? También te encontramos aquí, dentro de las propiedades del agua, también vamos a encontrar las reacciones del agua.
Los anhídridos u óxidos ácidos reaccionan con el agua y forman ácidos oxácidos. Los óxidos de los metales u óxidos básicos reaccionan con el agua para formar hidróxidos. Algunos metales descomponen en agua en frío y otros a temperaturas elevadas. El agua reacciona con los no metales, sobre todo con los no metales halógenos. Aquí vamos a hablar un poquito de lo que es el pH. El pH es el potencial hidrógeno. El pH es un índice de la concentración de iones de hidrógeno. Cuanto mayor sea la concentración de estos, menor será el valor de pH. El agua pura, tiene un pH de 7. Con niveles menores de pH se considera ácida y con niveles mayores se considera alcalina. Para ser potable debe encontrarse en un rango de 6.5 a 8.5. Las fuentes de agua dulce con pH menor a 5 o mayor a 9.5 no soportan vida vegetal ni especies animales, ¿ya? Entonces, del agua que nosotros tomamos, del agua potable que nosotros tenemos, se encuentra con un pH de 7. ¿Qué quiere decir un pH neutro? ¿Ya? Cuando este está menor a 5 o mayor a 9.5, que dice que este no va a soportar la vida vegetal ni especies animales, ¿ya? Entonces, si hubiera una agua con un pH menor a 5 o mayor a 9.5, estos no son buenos para la vida, no van a poder ser consumidos, no van a poder ser consumidos ni tampoco va a poder, por ejemplo, en una vegetación, en una plantación, botar agua con un pH de 5, no va a ser bueno para la planta. Sí. ¿Qué va a pasar? Si decimos que menor a 7, ¿qué dice que se considera? Con niveles menores a 7, ¿qué se considera? Ácido. Ácido. Ya, entonces, ¿qué haría esa agua si yo echo a las plantas? Quemarles. Quemarles, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay un pH menor a 5, nosotros tenemos que ya imaginarnos de que esto no es apto para el consumo, ¿ya? Ni para la vida vegetal, ni para especies animales ni humanas. Igual, cuando está mayor a 9.5, no soportan vida vegetal ni especies animales, ¿ya? Miren aquí está la escala del pH. De 6 y 8 se considera como un pH neutro. Menos de 6 se considera como un pH ácido. Más de 8 como un pH alcalino. El pH neutro es 7. Aunque para este valor puede ser válido entre 6.5 y 7.5. ¿Ya? Hasta ahí está entendido, ¿no es cierto? ¿Cuál es el pH que nosotros debemos mantener o cuál es el pH ideal que debe haber en el agua? ¿Ya? El pH neutro, el pH ideal, ¿cuál es en este caso? 7. 7, ¿no es cierto? Ya. También tenemos Licenciada, una Sí. pregunta. Si el pH ácido les quemaría las plantitas, el pH básico alcalino, ¿qué les haría? El pH alcalino realmente lo que les podría ocasionar No se escucha. No se escucha. Ya apagó el micrófono, licenciada. ¿Ahí me escuchan? Sí, Ahí sí. ya. Ya, el pH cuando está alcalino, en este caso, también quemaría a las plantas, también sería tóxico en este caso. ¿Sí?
Listo, Porque gracias. tampoco sería aceptable para el consumo, como les dije, ni para la vida vegetal. Entonces también sería tóxico en este caso, para ninguno de los consumos. Ya. Me mandan un mensajito si pasa otra vez, ¿ya? Porque no sé qué pasa con la compu. Permítame un ratito. Vamos. Otra propiedad también aquí tenemos es la dureza. Se denomina dureza del agua la concentración de minerales que hay en una determinada cantidad de agua. Se calcula a partir de la suma de las concentraciones de calcio y magnesio existente por cada litro de agua. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Licenciada. Sí, ¿sí me escucha? Sí, Ya. Puede ser de... ¿Dónde nos quedamos? Ya. Puede ser denominado carbonato de calcio. La concentración de carbonato de calcio por miligramo por litro es de 0 a 60 y el tipo se considera blando. De 61 a 120, moderadamente duro. De 121 a 180, duro, y mayor de 180, muy duro. Ya, la clasificación de la dureza por carbonato de calcio en el agua según la Organización Mundial de la Salud. Tenemos también las propiedades físico-químicas. El agua tiene una acción disolvente, es decir, el agua es el líquido que mayor cantidad de sustancias disuelve. Se considera como un disolvente universal, ¿no es cierto? Nosotros ponemos en el agua sal, se disuelve. Ponemos en el agua azúcar y se disuelve. Ponemos harina y se disuelve, ¿no es cierto? Esto lo considera lo considera al agua como el líquido que mayor cantidad de sustancias puede disolver. Si bien es cierto, no disuelve todas las sustancias, pero sí la mayor cantidad de las mismas. Tenemos aquí la fuerza de cohesión entre moléculas. Los puentes de hidrógeno mantienen a las moléculas fuertemente unidas, formando una estructura compacta que la convierte en un líquido casi incompresible, ¿ya? Entonces, miren, aquí tenemos las moléculas de oxígeno, hidrógeno, ¿no es cierto? Sabemos que en el agua no está solo una molécula dos de hidrógeno y una de oxígeno, ¿no es cierto? Sino están varias de estas moléculas. Y para que el agua tenga fuerza, significa que tienen que haber varias moléculas, una al lado de la otra, una al lado de la otra. Sí, así como está aquí en esta imagen. Miren aquí una molécula del agua, otra molécula de agua, ¿ya? Entonces, los puentes de hidrógeno, es decir, estos que están como bracitos, mantienen a las moléculas fuertemente unidas, formando una estructura compacta que la convierte en un líquido casi incompresible. Sí, estamos claros hasta ahí, ¿no es cierto? ¿O tienen alguna duda? Aquí, la elevada fuerza de adhesión, nuevamente los puentes de hidrógeno son los responsables al establecerse entre ellos y otras moléculas polares y es responsable junto con la cohesión de la capilaridad. Aquí encontramos dos términos que nos llaman la atención, cohesión y adhesión. La cohesión es la atracción que existe entre las moléculas de una misma sustancia. Miren aquí, cohesión. Aquí están las moléculas de una misma sustancia, ¿no es cierto? Del agua. Están las dos uniéndose. Miren aquí, atracción que existe entre las moléculas de una misma sustancia.
Entre mayor cohesión, menor adherencia. Mientras, ¿qué es la adhesión? La adhesión es la atracción entre moléculas de sustancias diferentes. Miren aquí, aquí está una molécula de agua y aquí estará otra molécula. Entonces son moléculas diferentes. Entonces aquí es la atracción entre moléculas diferentes, mientras que la cohesión era la atracción entre moléculas iguales. También se le llama adherencia. La sustancia más adherente es el agua. Entre más adhesión, menor cohesión. También tenemos aquí otra propiedad que se la conoce como la ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? La ósmosis es la difusión de moléculas de agua a través de una membrana selectivamente permeable de un área de mayor concentración a un área de menor concentración. Aquí, por ejemplo, tenemos agua en un recipiente. Ya tenemos de una olla de 2 litros a una olla de 3 litros. Y tenemos ahí una mantita. ¿Ya? Entonces, nosotros pasamos el agua de la olla de 2 litros, pasamos a la olla de 3 litros y la atravesamos mediante esa manta. ¿Sí? La vamos a atravesar como una barrera. ¿Ya? Entonces vamos a pasar las moléculas de agua a través de una membrana. Eso es ósmosis. Ya, atravesar el agua a través de una membrana selectivamente permeable de un área de mayor concentración a un área de menor concentración. Entonces cogemos la ollita que tenemos de 3 litros y la pasamos a la ollita de 2 litros, pero mediante ¿qué? Mediante una membrana, mediante algo que le va a permitir le va a permitir que pase el agua, ¿no es cierto? Va a ser una membrana selectivamente permeable. Más o menos así es como funciona la ósmosis. El paso del agua a través de una membrana, ¿ya? Miren aquí, está pasando el agua, ¿ya? A través de la membrana y pasa a la otra parte, a la otra, aquí tenemos el agua concentrada aquí y aquí tenemos la membrana. Entonces, a través de la ósmosis va a pasar el agua mediante esta membrana, va a pasar a esta parte de acá, ¿ya? La ósmosis inversa es lo mismo, pero al revés, ¿sí? Entonces, si decimos que en la ósmosis va a pasar de un área de mayor concentración a un área de menor concentración, en la ósmosis inversa va a ser de menor concentración a mayor concentración. Pero ¿mediante qué? Mediante una membrana, mediante una membrana semipermeable, ¿ya? Luego nos encontramos nosotros con diferentes soluciones. Solución isotónica es aquella que permite la entrada y la salida de moléculas de agua en la membrana celular. Misma cantidad de agua libre dentro y afuera de la célula, ¿ya? Se la conoce como solución isotónica. La misma cantidad de moléculas están adentro y la misma cantidad de moléculas están afuera. Solución hipotónica, en cambio, se refiere a la entrada de moléculas de agua a la membrana celular. Entonces va a haber mayor cantidad de agua libre afuera de la célula. A eso se lo denomina como solución hipotónica. Solución hipertónica, en cambio, se la denomina aquella que tiene una concentración alta de soluto y una presión osmótica alta. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el dibujito, ¿no es cierto? Igual, en menor y en alta cantidad. Luego tenemos otra de las funciones que es muy importante que nosotros conozcamos, la presión osmótica. La ósmosis es un fenómeno de vital importancia a nivel celular. Antes de abordar este concepto y su presión, se dará algunas definiciones. Disolución es la mezcla de dos o más sustancias. Ejemplo, agua es del disolvente y azúcar es del soluto. ¿Ya? Disolvente, sustancia que permite la dispersión de otra en la sustancia presente en mayor cantidad de la disolución. Y soluto es la sustancia presente en menor cantidad de la disolución. ¿Ya? Entonces aquí el soluto sería el azúcar y el disolvente sería el agua. ¿No es cierto? Si tenemos sal, el soluto va a ser la sal
y el disolvente va a ser el agua. Si tenemos harina, soluto, la harina y disolvente, el agua. Sí, el soluto generalmente es la sustancia presente que se encuentra en menor cantidad que el disolvente. El control de la ósmosis. Ingreso, mediante la ósmosis nosotros podemos ver el ingreso de líquidos. ¿Cómo podemos nosotros controlar el ingreso de líquidos? Mediante el agua ingerida, mediante los alimentos, nosotros podemos saber cuánta agua hemos ingerido, cuánta agua ha ingerido el paciente, mediante el agua que ha tomado, mediante los alimentos. ¿Cómo puedo saber yo del egreso? A través de la orina, de la materia fecal, de la sudoración, de la respiración y de la evaporación. De estas maneras yo puedo calcular o yo puedo darme cuenta qué cantidad de líquidos ha ingresado y qué cantidad de líquidos está egresando del organismo. ¿Con qué fin? Esto me ayuda a mantener el equilibrio hídrico, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que yo necesito tener una cantidad de agua adecuada, tanto lo que elimino, la misma cantidad para que tenga un equilibrio hídrico, como dice el nombre, equilibrado. Yo necesito que la misma cantidad que ingresa sea la misma cantidad que sale, ¿no es cierto? Si ingresa más cantidad de agua que la que egresa, está pasando algo en el organismo del paciente. ¿Qué puede estar pasando si el paciente se está acumulando de agua en el organismo? Los riñones no están filtrando bien. Sí, ¿no es cierto? Se está acumulando de agua en el organismo. Puede estar haciendo una retención el paciente. Está pasando algo con sus riñones que no están eliminando. Puede haber una retención. Y si es que pasa lo contrario, si el paciente está eliminando mucho más de lo que está ingresando, ¿qué puede estar pasando con el paciente o qué puede pasar con el paciente? El intestino no está absorbiendo la cantidad de agua necesaria. Y eso le puede traer una deshidratación severa al paciente. Una deshidratación, ¿no es cierto? Porque el paciente está eliminando mucho más de lo que está ingresando, entonces puede caer en una deshidratación, como dice la compañera. Entonces, para eso es importante que haya un mantenimiento del equilibrio hídrico. Una de las características o una manera de poder saber si tal vez mi paciente está con algún trastorno de equilibrio hídrico, una de las características más frecuentes es que el paciente me refiere mucha sed, ¿no es cierto? Entonces, si el paciente me refiere a sed, es porque ya es que nuestro cuerpo ya está, ya no sabe a quién pedir auxilio, ¿ya? Entonces, una manera de que nuestro cuerpo nos está avisando de que necesitamos tomar agua es mediante la sed, ¿ya? También vamos a ver un poquito de lo que son las biomoléculas. Las biomoléculas es un compuesto químico que se encuentra en los organismos vivos. Están formados por sustancias químicas, como dijimos al inicio de la clase, por sustancias químicas principalmente por el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Las biomoléculas son el fundamento de la vida y cumplen funciones imprescindibles para los organismos vivos. Miren, aquí tenemos biomoléculas orgánicas y biomoléculas inorgánicas. Dentro de las orgánicas encontramos los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y los carbohidratos. Las inorgánicas tenemos el agua, los gases y las sales minerales. Es importante que nosotros iniciemos revisando las biomoléculas orgánicas. En las biomoléculas orgánicas nosotros conocemos los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? ¿En dónde encontramos nosotros los carbohidratos? En el arroz, por ejemplo, en las pastas, en papas. Ya, muy bien. Los carbohidratos son biomoléculas, son macronutrientes, lo que significa que es una de las 3 formas principales de sustancias que usa el cuerpo humano para obtener energía o calorías.
Por esto es importante que nosotros consumamos esto, ¿ya? Muchas veces cuando queremos bajar de peso, ¿no es cierto? Que nos dice que dejamos de comer carbohidratos y bajamos de peso. Pero si el paciente de la noche a la mañana o la persona que quiere hacer dieta de la noche a la mañana deja de consumir carbohidratos, ¿qué es lo que va a pasar en este paciente? Si decimos que los carbohidratos son la fuente de energía y la fuente que nos proporciona calorías al organismo, ¿qué va a pasar con el paciente que de la noche a la mañana deja de consumir carbohidratos? El organismo Un se déficit calórico. ¿Perdón? Va a ser un déficit calórico. Va a tener un déficit calórico, no va a tener energía, como dijo el compañero, ¿no es cierto? Va a estar con sueño, va a estar cansado, sí, no va a tener energía. ¿Por qué? Porque los carbohidratos proporcionan energía a nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, todos los macronutrientes se deben obtener de la dieta. El cuerpo, pues, no lo va a producir por sí solo. Los carbohidratos proveen al cuerpo de glucosa, que se convierte en energía, que a su vez se utiliza para mantener las funciones corporales y como tiene energía, pues también puede realizar actividades físicas, ¿no es cierto? Los carbohidratos, ¿cuál será la función de los carbohidratos? ¿Cuál será la función? Proporcionarnos energía, ¿no es cierto? Proporcionarnos energía para que nosotros podamos realizar nuestras funciones, como es movernos, pensar, ¿ya? El cuerpo usa la glucosa directamente como fuente de energía en los músculos del cerebro y otras células. Aquí tenemos carbohidratos monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Es importante que presten mucha atención aquí. Ustedes van a tener igual en sus tareas, en sus deberes, una pregunta que estaba sobre la clasificación de los carbohidratos, si no me equivoco, pues se refieren a esta clasificación. ¿Qué son los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos? ¿Ya? Vamos a hablar también de los lípidos. ¿Qué son los lípidos? Son un conjunto de moléculas orgánicas que están constituidas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno, que integran cadenas hidrocarbonadas o aromáticas, aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. ¿Qué son los lípidos en sí? ¿Quién me dice? Las grasas. Las grasas, ¿no es cierto? Las grasas que generalmente estas son procedentes de animales y también vegetales, ¿no es cierto? Entonces, los lípidos en el organismo son muy importantes porque son las grasas, ¿ya? Entonces, aquí vamos a encontrar la estructura de los lípidos: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Cuál es la función de los lípidos? Energético. Puede utilizarse como reserva energética debido a que aportan más del doble de energía que la producida por los glúcidos. Esto también ocurre en animales que hibernan en zonas polares, se alimentan mucho antes de este proceso para aguantar un largo periodo sin comer, pues ellos obtienen la energía de la grasa. También una de las funciones de los lípidos, de las grasas, es que son una fuente de calor, ¿ya? Ayudan a reducir la sensación de frío, pues aíslan el cuerpo que está compuesto por una capa más o menos gruesa de grasa para que sea posible resistir en ambientes fríos. Otra función es reguladora, por ejemplo, el colesterol es un precursor de hormonas sexuales y de la vitamina D, las cuales desempeñan funciones de regulación. También los lípidos, una de las funciones de reserva de agua, también es estructural, de transporte y protectora. Protectora, por ejemplo, en los órganos como el corazón o los riñones, se lo considera como protección, ya que estos van a formar una capa alrededor de estos órganos y los protegen contra de posibles golpes. Sí, para que el golpe pues sea un poco más, no sea un golpe muy directo al órgano blanco, al órgano diana, ¿ya? Entonces va a ser como un amortiguador, sobre todo a estos órganos que son muy importantes. Eso es lo que va a ayudar en este caso las grasas, los lípidos.
tenemos diferentes tipos de proteínas o de lipoproteínas. Las VLDL son lipoproteínas de muy baja densidad. Se sintetizan en el hígado y transportan lípidos a los tejidos. Estas lipoproteínas van perdiendo en el organismo triacilgliceroles y algunas apoproteínas y fosfolípidos. Estos después de estos procesos son captados por el hígado y son convertidos en lipoproteínas LDL. Las LDL son lipoproteínas de baja densidad. Transportan colesterol a los tejidos donde hay receptores de LDL. A este colesterol se lo conoce como colesterol malo, mientras que al colesterol HDL se lo conoce como colesterol bueno. Son lipoproteínas de alta densidad, también se producen en el hígado y eliminan de las células el exceso de colesterol, llevándolo al hígado, único órgano que puede desprenderse de este, convirtiéndolo en ácido biliares, ¿ya? Entonces, ¿por qué se lo considera colesterol bueno y por qué se lo considera colesterol malo? Se lo considera colesterol bueno porque ¿qué es lo que hace? Los dos se producen en el hígado, ¿ya? Pero estas lipoproteínas HDL eliminan de las células el exceso de colesterol y eliminado el exceso de colesterol lo lleva al hígado, mientras que las LDL, lo llevan tal y cual lo transportan, ¿ya? Entonces, por eso se lo considera como malo al LDL y HDL como colesterol bueno, ¿ya? Tenemos otra biomolécula como son las proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Cuáles son las proteínas? ¿A qué llamamos nosotros proteínas o qué proteínas conocen ustedes? La carne, los huevos, el pescado. Ya, muy bien. Esas son las fuentes de proteínas, ¿no es cierto? Entonces, la función de estos alimentos en nuestro organismo es desempeñar un papel fundamentalmente en el organismo. Son esenciales para el crecimiento gracias a su contenido de nitrógeno. También ayudan a transportar determinados gases a través de la sangre, como el oxígeno y el dióxido de carbono, y funcionan a modo de amortiguadores para mantener el equilibrio ácido básico y la presión oncótica del plasma. Miren aquí dónde vamos a encontrar, como ustedes dijeron, ¿no es cierto? En las carnes, en los pescados, en los huevos, en el queso, en la leche. También tenemos proteínas de origen vegetal, arroz, legumbres, pan, avellanas. Bueno, el arroz y el pan son considerados como carbohidratos, ¿no es cierto? También lo están en alimentos vegetales como son la soya, las legumbres, los cereales, aunque en menor proporción. Su ingesta aporta al organismo 4 kilocalorías por cada gramo de proteína. Y tenemos otra que son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos de millones de nucleótidos encadenados. Existen dos tipos básicos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Los ácidos nucleicos de su manera respectiva y específica sirven para el almacenamiento, lectura y transcripción del material genético contenido en la célula. En consecuencia, intervienen en los procesos de construcción, síntesis de proteínas en el interior de la célula, la misma que ocurre siempre que fabrica enzimas, hormonas y otras sustancias indispensables para el mantenimiento del cuerpo, ¿ya? Entonces, lo más importante de los ácidos nucleicos, ¿o qué son los ácidos nucleicos? Son aquellos en donde está guardado toda nuestra información, ¿no es cierto? Es el núcleo, en la célula. Decimos que el organismo, la unidad básica estructural del organismo son las células, ¿ya? Entonces, la parte vital de la célula, ¿cuál es? Es el núcleo.
Y dentro del núcleo nosotros nos encontramos con estos ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son los encargados de guardar la información, ¿sí? Que cuenta esta célula, ¿ya? Está toda la información genérica necesaria para el funcionamiento celular del individuo. A eso se refiere los ácidos nucleicos. Luego también tenemos un poco de lo que son las soluciones electrolíticas. Son aquellas en las que el soluto se encuentra disuelto en el solvente formando iones, es decir, se disocian. Y por esta disociación tienen la capacidad de conducir electricidad. Tenemos aquí las soluciones electrolíticas. Un electrolítico es una sustancia que al disolverse en agua da lugar a la formación de iones. Los electrolitos pueden ser débiles o fuertes, según estén parcial o totalmente ionizados o disociados en medio acuoso. Aquí nosotros es importante que sepamos que nosotros en el organismo tenemos varios tipos de electrolitos, ¿ya? Que estos nos van a ayudar a saber si el equilibrio hídrico del paciente es o no es el correcto, si está dentro de los valores normales. Estos electrolitos, gracias a su valor, al valor que ellos tienen en el organismo, nos pueden dar un indicativo de si el paciente está con un riesgo de algún tipo de deshidratación o algún tipo de desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Ya? Las soluciones electrolíticas, las aplicaciones de un electrolito puede variar desde un uso clínico para la recuperación con pacientes con diferentes trastornos como la deshidratación que les decía, falta de algunos iones importantes para el funcionamiento normal de la célula y en general del cuerpo, hasta un uso industrial debido a sus propiedades conductivas. Los sistemas amortiguadores biológicos son los sistemas encargados de evitar grandes variaciones del valor de pH. Son también los denominados amortiguadores buffer o tapones. Aquí están los sistemas amortiguadores. Y volvemos a topar el tema del pH. Aquí nos encontramos dos palabras que son muy importantes, que es la acidosis y la alcalosis. Acidosis, la sigla significativa potencial de hidrógeno o potencial de hidrogeniones, es el pH. El pH es una mezcla de acidez o alcalinidad de una disolución. Indica la concentración de iones de hidrógenos presentes en determinadas soluciones, ¿ya? Entonces, como dijimos, el pH es el potencial de hidrógeno, ¿no es cierto? Si un pH está en un valor 7, decimos que es neutro. Si está menor de 5, decimos que es ácido. Si está menor de 9, que está alcalino, ¿ya? Entonces aquí, mire, ácido, sustancia capaz de donar un ion. Base, sustancia capaz de aceptar un hidrogenión. Amortiguador, sustancia capaz de unirse de forma reversible a los iones. Equilibrio ácido-base mantiene la concentración de hidrogeniones normal. Nosotros tenemos varios tipos de acidosis y alcalosis en el organismo. Acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. Acidosis y alcalosis. La disminución de pH aumenta el gasto cardíaco y la presión arterial. El aumento de potencial hidrógeno causa constricción de las pequeñas arterias y puede llevar a la arritmia. El pulmón y el riñón trabajan conjuntamente para reducir el mínimo de los cambios de potencial hidrógeno y pueden compensarse en el caso de ser necesario. Aquí tenemos los trastornos que se clasifican en alcalosis y acidosis. Acidosis metabólica y respiratoria y alcalosis metabólica y respiratoria. Cuando una persona tiene acidosis o alcalosis, el pH normal de la sangre es de 7.35 a 7.45. Se considera que tiene acidosis cuando el pH es inferior a este valor y alcalosis cuando el pH es superior. Miren aquí, acidosis
respiratoria es cuando hay una retención excesiva de CO2, comúnmente ocasionado por hipoventilación. El pH ha disminuido. Las causas generalmente son causas pulmonares, enfisema, fibrosis pulmonar, intoxicación por medicamentos o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La compensación generalmente es aumento en la reabsorción renal y aumento en la concentración plasmática. Mientras que la alcalosis respiratoria es aquella que se da por la expulsión excesiva de CO2 por hiperventilación. Las causas de esfuerzos, crisis de ansiedad, fiebre puede producirse en el embarazo. ¿Qué quiere decir? Que un paciente aquí, cuando haya una alcalosis respiratoria, el paciente va a estar hiperventilando, es decir, que va a estar respirando de una manera acelerada, ¿no es cierto? Entonces, generalmente esto puede ocasionarse debido a esfuerzos grandes, a crisis de ansiedad, a fiebre, o tal vez puede producirse también en el embarazo. La compensación, pues una reducción de la concentración plasmática debido a un aumento de la excreción renal. Acidosis metabólica, pérdida excesiva de bicarbonato y consecuencia de una producción excesiva o excreción insuficiente de ácidos. Las causas por una acidosis metabólica, generalmente la diabetes mellitus, insuficiencia renal, diarrea, ingestión de ácidos. La acidosis metabólica se compensa con aumento de la ventilación para disminuir el dióxido de carbono. Y la alcalosis metabólica, aumento en la concentración plasmática de bicarbonato y excreción excesiva de ácidos. Causas: administración de diuréticos, exceso de aldosterona, vómito de contenido gástrico o ingestión de fármacos alcalinos. Alcalosis metabólica se compensa con la reducción de la ventilación, lo que eleva la PCO2. Aquí tenemos los trastornos de ácidos básicos, cambio primario, cambio compensador y tiempo del cambio compensador. Ahí tenemos qué es lo que ocasiona la acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. Esto dentro de la terminología básica que ustedes van a revisar en cuanto a lo que es la bioquímica. Eso sería todo, chicos, del primer tema, del primer módulo que se encuentra en la plataforma. Si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, me la pueden hacer llegar. Caso contrario, podemos dar por terminada la reunión. En la siguiente sesión vamos a revisar los temas relacionados al módulo número 2. Es importante que ustedes revisen para que cualquier inquietud o cualquier pregunta que ustedes me la puedan hacer en el momento de la clase. Se le fue nuevamente el audio, Lisa. ¿Ahí me escuchan, chicos? Sí, Sí, Lisa, ahí sí. Ya. Entonces, si tienen alguna duda, realmente este es un tema un poquito que hay que leer, hay que revisar. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, me la pueden hacer llegar en este momento. Y si no, pues pueden revisar el material y me la hacen llegar la siguiente clase en cuanto a este tema, a los temas que vamos a ver a continuación. Y si de no haber más dudas o inquietudes, podemos dar por terminada la reunión el día de hoy. Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos. Hasta luego, luego, Lisa. licenciada. Hasta luego, Lisa, gracias. Hasta luego, licenciada. Buenas noches. Hasta luego, Licen. Buenas noches con todos. Hasta luego.